Bueno, pues la voz del locutor me gusta, está muy bien. Si no me tiro flores yo, ¿quién me las va a tirar a mí? Ay, Dios mío, si es que es lo que hay. Bien, pues 8 de la tarde y 5 minutos. Seguimos un poquito más con nuestros temarios y con nuestras experiencias, o en este caso las experiencias y la sabiduría de Rubén Úbeda, tema intestinal. Rubén, muy buenas tardes y bienvenido a tu casa. Hola Julio, muy buenas tardes, un placer como siempre. El placer es mío, si me permites, tenerte hoy con nosotros. Ya nos había reservado, me encanta cuando vosotros me decís, Julio, resérvame, así, resérvame la semana que viene porque tal, pum, yo te lo reservo, me encanta, porque a veces, muchas veces, había muchos colaboradores que esperaban que yo les diera paso y a veces se me olvida, es que ¿para qué voy a engañar? Es que no tengo por qué engañar, Rubén, y me encanta que seas así y que hagas de Canal 5 tu casa. Te lo agradezco. Un placer y yo también me estoy muy agradecido, Julio, por esta oportunidad, ¿no? De poder hablar a las personas y dar información que creo que puede ser interesante para nuestra salud. Totalmente. Oye, yo no sé si la pregunta, vamos a comenzar con el tema intestinal, pero yo no sé si la Mm. pregunta, no quiero hacer humor con ello, pero es un tema recurrente, ¿no? Es decir, el tema de las ventosidades es bueno para el intestino, para el cuerpo en general, porque hay gente que se las retiene, se las guarda, no las expulsa, y yo creo que la naturaleza tiene que seguir. Hombre, yo no digo que delante de una cena, ¿me entiendes lo que quiero decir, Obvio. Rubén? Pero, Sí. ¿qué opinas tienes tú con esto de las ventosidades? Pues mira, con el tema de los pedos, Sí, hablando en claro, plata. a ver, lo que digamos que dentro de la normalidad es que puedas tener un gas o dos gases, una o dos ventosidades al día, tres, no sé, algo como muy no llamativo. Sí, Lo que sí que no tenemos que normalizar es que hayan gases recurrentes. vale, O sea, que empieces, que hayas comido algo, que de repente te empieces a hinchar y que empieces a tener gases con olor o sin olor, vale, pero que son recurrentes, recurrentes. vale. Obviamente, si los retienes mal, porque al final los tiene que reabsorber tu cuerpo. Reabsorber. Sí, se reabsorbe, Interesante. claro. Y luego tenemos la parte de que el gas se genere en el intestino delgado o en el intestino grueso. Mm, Porque si se genera en el intestino delgado, no sale. vale. Entonces se reabsorbe, entonces ahí es cuando hay una hinchazón como muy dura en la parte superior del abdomen. Sí, Y si está en el intestino grueso, sí que tienen la posibilidad de que tengan la salida. vale, vale. O sea que si tienes muchos, entonces, como estabas diciendo, tener que tenértelo que mirar. Por ejemplo, mi, Sí, mi padre sí. le llamábamos el hombre del gas, con eso te lo digo todo. Entonces, entonces hay que Y si mirárselo. es gas metano, ten cuidado que no te pongan más censura o te hagan pagar un extra. Claro, claro, la huella de carbono, correcto. La huella de Estás carbono. jodido. Uy, tanto que está jodido. Haga lo que hagas, ponte bragas. Está clarísimo que está jodido por todos los lados. Bueno, Pero no es normal ujú, que el señor tenga gases recurrentes porque al final hay algo que está fermentando. Y esa fermentación puede generar permeabilidad intestinal, que es lo que hoy quería comentar y hoy quería transmitir a la audiencia, ¿no? vale. Que existe este término y esta situación bueno, que realmente es problemática porque esa permeabilidad intestinal es la que da pie a que podamos tener una enfermedad autoinmune. Claro, vale. No, entonces no era una pregunta tonta ni nada por el estilo lo que te he hecho. Mira, dentro de cuando hago la anamnesis con mis pacientes, Hmm, yo pregunto claro, si tiene gases claro. y cómo son esos gases, si tienen olor o no tienen olor, porque hay características. Si, por ejemplo, tienes gases con un olor a huevo podrido, Ya. estás generando sulfuro de hidrógeno y ahí hay un sobrecrecimiento bacteriano Ujú. en tu intestino, con lo cual hay Vale, que tratarlo. vale. Pero es peligroso para tener a la miedo, no, ¿no? A ver, peligroso para tener miedo no, pero normalizarlo y alargarlo en el tiempo sí, porque ahí entra la posibilidad de tener una enfermedad autoinmune. Vale, vale, vale. Y son las que a día de hoy las meten todas en un cajón, como puede ser una fibromialgia, como puede ser una enfermedad de Crohn, como una artritis reumatoide, Ujú. intolerancias alimentarias, mala absorción de nutrientes. Todo al saco, vale. Sí, porque al final insisto mucho con la parte del intestino porque realmente
creo que no nos han culturizado, no nos han enseñado a entender que es una parte muy importante de nuestro sistema inmune Ujú. y es más o igual de importante que nuestro cerebro. Es decir, emiten más señales al cerebro, el intestino, Ujú. porque nos puede llegar hasta dar depresión o ansiedad, Sí. más que el cerebro envíe señales al intestino. Bueno, tanto es así que yo he escuchado que el intestino es el segundo cerebro. O primero. Hostia, ahora ya se ha hilado fino, ¿eh? Claro, claro. Es decir, ahí qué es más importante dentro de nuestro sistema inmunitario y bueno, y todos los factores que conlleva esa microbiota, ese ecosistema vivo que convive con nosotros. Es decir, Ya, nunca estamos solos. ya, ya. Vivimos con millones de bichitos que están dentro de ese intestino, Mm. que son muchos metros de intestino. Muchos metros. No quiero variar tu línea editorial en esta jornada con los... No, Pero no, porque te iba a preguntar por la flora intestinal y todo eso seguramente lo hablarás. sí. Comenzamos, venga, va, venga, comenzamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues el concepto, claro, el concepto clave para entender muchos de estos síntomas vienen porque tenemos que entender que el intestino tiene una barrera, ¿vale? Ujú. Intestinal que si se debilita, el problema que tenemos es que al inflamarse se Sí, debilita y entran a nuestro cuerpo moléculas que no deberían pasar a sangre. vale, vale. Ten en cuenta que la absorción de los nutrientes a través del intestino va directo a vía sanguínea, ¿vale? Ajá, Entonces, si en el momento que hay una permeabilidad intestinal, hay una inflamación, hay una permeabilidad de ese intestino y hay una entrada de moléculas que no deberían entrar. Y es lo que empieza a generar esas enfermedades, como he comentado antes. De vale, ahí la importancia de cuidar el intestino y tener una muy buena relación con él. vale. Y para tener una buena relación con él, ¿tenemos que hacer un gran esfuerzo o tener varios conceptos a tener en cuenta solamente? A ver, claro. Es que... El esfuerzo está en discernir en los alimentos que la industria nos meten, ¿no? Nos Claro, provocan consumir claro. y tener la capacidad de elección de unos buenos alimentos. Ya, ya, ya. Pero simplemente por comentar un poco, es Sí. decir, esa microbiota intestinal Ujú. a veces mal llamada flora porque realmente es una microbiota, no es una Vale, flora, ¿vale? vale. Nos protege. Son bacterias que nos protegen, que fermentan Ujú. muchos de los alimentos que comemos y esos gases que fermentan, como el butirato u otros, son muy interesantes para nuestra salud. Con lo cual, la función que tienen la microbiota intestinal es mucho más importante de la que podamos creer. Vale, Y vale. como he dicho, hay una mucosa intestinal, hay una capa de moco que Sí, actúa como primera defensa y luego está el epitelio, que es la muralla de células que están unidas, vale. que es impermeable. ¿Vale? En el grueso y en el delgado, en los dos. Este es en este caso hablo del delgado, porque el grueso realmente la función es otra, es más de fermentación, Ah, ah, ah. porque la absorción se hace en el intestino delgado, ¿Ves cómo aprendemos cada día algo? no Vale, se hace en el grueso. El vale. grueso tiene otra función, Pero ¿vale? menos importante o solamente es de evacuación. A ver, para mí más importante la del intestino delgado porque Delgado. realmente el intestino delgado es el eje de nuestra salud. Vale, vale, te entiendo, te Entonces, entiendo. como agresores principales a nuestro intestino y esa barrera, Ujú. está el estrés crónico como gatillo principal de casi todas las enfermedades que tenemos. Espera. ¿Me estás diciendo que el estrés puede afectar al intestino delgado y puede provocar enfermedades? Tal cual. Joder, no me digas eso. Pero, ¿cómo vienes aquí a decirlo así? Qué cara tengo, ¿no? Joder. Hostia, tú. Hostia, es que es Insisto muchas veces curioso. con el tema del estrés porque parece que está ahí y la gente en general sigue sin pensar en el estrés y Ya. no le da la importancia, pero es que el gatillo principal para una enfermedad autoinmune es el estrés crónico. Es que, claro, me has dejado un poquito así. Se me ha fundido un fusible, vamos, quiero decir. Tú tienes un estrés, por lo que sea, ¿eh? Y lo que pensamos es que te afecta al cerebro y puede provocarte, pues, Insomnio. agorafobias, insomnio, dependencia de algo, o no sé, pero algo psicológico. No, pues resulta que va y puede atacar o ataca.
Ataca. O sea, no es puede, no, ataca. No, ataca. Es el primer, por eso lo he nombrado el primero y es el gatillo principal de muchísimos de los problemas de salud que tenemos hoy en día. ¿Y cómo ataca? ¿A través de células o yo qué sé? Perdona la pregunta, yo qué sé. Sí, muy sencillo. Bueno, sencillo de explicar, complejo el sistema interno, ¿no?, que tenemos. Tú estás en un proceso de shock o de estrés permanente. Sí. El problema está en que el estrés es bueno, igual que el miedo, pero en su dosis adecuada. Vale. En el momento que ese estrés se empieza a cronificar y es sistemático, lo que está haciendo es que a través del nervio vago llega al intestino delgado y lo inflama. Entonces tiene que ver que cuando estás nervioso o ansioso o tienes un problema, estás estreñido, ¿tiene algo que ver esto? Por supuesto. Vale, genial, vale. Por supuesto. O no comer, o al revés, o te da por comer. Y te va a comer cosas que no son las adecuadas porque te desvirtúa, ¿no?, totalmente. Me sabe mal que te esté variando la línea que estabas intentando. Está todo conectado, no tengo problema, Julio. Va muy bien porque yo creo que así la gente lo entiende mejor. No, porque, claro, yo me pongo en la piel del espectador, yo no soy más que yo soy uno más y hago preguntas que quizás se harían muchos. Por ejemplo, la microbiota que estabas comentando, la mal llamada flora intestinal. ¿Esta se destruye cuando tenemos gastroenteritis, por la razón que sea? Totalmente. Vale. ¿Y cómo la podemos recuperar? Porque a veces tenemos un periodo de 3, 5 o 6 días hasta que no empezamos a ir al lavabo bien. Mira, lo primero y principal cuando estamos en una situación de gastroenteritis es hacer un ayuno. Es decir, porque obviamente no tienes ganas de comer porque a lo mejor lo estás vomitando o tienes diarrea, ¿no?, en una situación de gastroenteritis, con lo cual lo interesante es hacer ese ayuno. Sí que te tienes que hidratar para no perder electrolitos, pero darte un descanso va a ayudar a que se desinflame todo. Fíjate que me están preguntando en el chat, se han animado, que nos hables un poquito de cómo se produce la infección intestinal y, bueno, por ende, cómo se podría solucionar si tiene solución. Vale, va totalmente conectado. ¿Ves? Empezamos con uno de los principales agresores, como he dicho, como es el estrés crónico. ¿Vale? Luego, obviamente, los alimentos que vamos a introducir en nuestro cuerpo. Si nos pasamos con los azúcares, con el alcohol, con aceites refinados, con ultraprocesados y procesados, va a inflamarnos. ¿El intestino se inflama? El intestino se inflama. Seguimos hablando del digamos, delgado, ¿no? Del delgado, vale. Sí. Estamos hablando del delgado en este caso como principal personaje de nuestra salud. Sí. Hostia. Luego los siguientes son los fármacos como los antiinflamatorios no esteroides, los AINES. ¿Los antiinflamatorios? ¿Vale? Rubén. Los antiinflamatorios, tal cual. Nos rompen la mucosa, nos dañan muchísimo el intestino, igual que los inhibidores de bomba de protones, el famoso omeprazol. Adiós, ¿vale? Claro. Igual que los antibióticos de manera prolongada. Qué bien. ¿Se puede llegar a fallecer por un problema infección intestinal? No llegaría a ese punto. Yo creo que empezarías a tener otros tipos de problemas. ¿Vale? Pero no directamente. No directamente. O sea, es que para mí, entiéndeme, es un mundo nuevo. Te estoy escuchando con pasión porque desconocía todo esto. De entrada ya desconocía que era más importante el delgado que el grueso. Eso de entrada. ¿Podrías decirnos más o menos, ahora no vamos a dejar de lado el grueso, qué función más o menos hace el grueso? Porque supongo que tendrá alguna función, yo no sé si vital, pero una función para el cuerpo. Sí, claro. ¿Sí? Obviamente, por un lado, tenemos la parte de la fermentación, ¿vale?, de los alimentos que nos absorben. Tú ten en cuenta que cuando nosotros ingerimos el alimento, a través de los jugos gástricos, hacemos el bolo alimentario, y con el bolo alimentario pasa por el duodeno y empieza a introducirse a nuestro intestino delgado, y en ese intestino delgado empieza a hacerse, gracias a esos jugos gástricos, la descomposición y la absorción. La descomposición se hace en el grueso, Rubén. ¿Cómo? La descomposición mayoritariamente se hace en el grueso. Claro, cuando ya lo que no se absorbe a través del intestino delgado pasa al grueso, a una segunda situación de absorción, que es a través de la fermentación. Y luego viene excretarlo. Con lo cual es importante la función que tiene el grueso también.
Claro, entiendo. Te hablo a grandes rasgos y de una manera sencilla para que sea fácil de entender. No, hombre, obvio. Yo he escuchado, no sé quién lo dijo, creo que aquí en Canal 5 también, el color de las defecaciones, de la caca, de los mojones, de las cacas, en definitiva. Sí, también dice mucho, ¿no? De tu estado bueno, de salud o qué. color, sí, y forma. Es decir, yo, por ejemplo, existe una tabla que se llama Una, la escala de Bristol. me pensaba que se llamaba una tabla de mierda. También puedes llamar la escala de mierda, porque es como cagas, Sí, pues los muñequitos como sean, o la deposición como sea, sí, te va a indicar que hay una situación u otra en tu intestino. claro. Parte de la anamnesis es mostrar la escala de Bristol a mis pacientes y que me digan en qué número de la escala son sus deposiciones. Y entendemos situación intestinal que está ocurriendo. Forma y color, pero ¿y el olor también? Sí, también es característico, pero bueno, la forma ya es muy importante en sí y obviamente el color, claro, hay colores muy blanquecinos o muy, pues Mm, va a depender que haya bien la bilis, ya. que floten porque hay un exceso de grasa y no se absorbe en el intestino la grasa, entonces se excreta, entonces las heces flotan, Ujú. los colores, sí, sí, por supuesto, ahí Eh, es. el hecho de que puedas tener un tránsito intestinal deficiente por la razón que sea y poca flora o complicaciones intestinales en general, ¿podría afectar a otro órgano y complicar las cosas? Mira, para empezar, una inflamación, como he dicho antes, puede empezar a afectar a nuestra tiroides, Ah, sí, tiroides. por ejemplo, porque un hipotiroidismo Hashimoto que no se llama subclínico y no se ve en una analítica de sangre, viendo simplemente marcadores de la TSH, Sí. hay que buscar unos anticuerpos antitiroides específicos para ver que el estrés te está alterando tu tiroide. Es que cuando vas al médico, esto no te lo relacionan. No, no, y no te suelen pedir los anticuerpos antitiroideos y a no ser que tú le digas que a nivel familiar tengas un antecedente de Hashimoto, no te buscan esos anticuerpos. Hashimoto, que El- yo no tengo... es el nombre médico. sabía Sí, que no, si no tenía tengamos una moto. primo japonés, y Sí, digo, yo no tengo primo. sí. Vale. Bueno, déjame preguntarte Sí, sí. si alguien tiene algún tipo de deficiencia en este tema, si puede hacer una consulta y podríamos encontrar una solución con vosotros. Pregunto, no lo sé, ¿eh? Totalmente y de manera gratuita. ¿Cómo que Vamos, gratuita? pues nos pueden contactar y yo atiendo muy gustosamente a la gente para entender su situación y a partir de ahí proponerle soluciones, por supuesto. La Vale. gente Ujú. no entiende y a veces hay que escuchar, porque a veces las sintomatologías no se conectan. ¿Eh? Bueno. ¿Qué nos quedaría para hablar del intestino? Yo me quedo muy limitado, evidentemente, porque sí que es cierto que había escuchado hablar de la flora intestinal, mal llamada flora intestinal, el intestino grueso y delgado, pero ¿hay algo que también, algún factor que tengamos que tener en cuenta, dado el tema que estamos hablando? Sí, como estaba diciendo antes, sobre todo el tema del vivir en calma y estar en paz y afrontar con lo complicado que es hoy en día a nivel emocional las situaciones que vivimos, porque es el gatillo principal. Luego, Claro. como he dicho, la alimentación, fármacos, el famoso gluten, Sí. que tiene una proteína que no absorbemos, o sea, no tenemos enzimas digestivas que rompan los enlaces, con lo cual inflaman nuestro intestino y Sí. es generador de esa permeabilidad intestinal. Tener una disbiosis o un SIBO, que sabes que ya hablamos un día también y Sí. otro día podemos retomar esos temas que son importantes. Claro. La falta de sueño, Ah, el no descanso, porque como no hay una reparación y una regeneración de nuestro cuerpo, el no dormir es muy importante hmm. ¿Quién lo iba a decir, porque inflama, eh, afecta nuestras hormonas y luego no nos ayuda a mejorar la composición corporal. Hay gente que no duerme y no mejora a nivel corporal el porcentaje de grasa, la inflamación por no dormir. Ya te digo. Ostras, tú, increíble información. Repito, Mira, hay otro punto sí, a entender que cuando tenemos esa situación de permeabilidad intestinal, problemas en la piel como la psoriasis sí. vienen del intestino. Ostras, qué curioso.
curioso. Entonces la gente no relaciona la piel con el intestino, pero es que la piel es un filtro más y cuando tenemos un problema en nuestro intestino, sale por la piel muchas veces los problemas que tenemos. Entonces, si tú tienes un problema de piel, pínate el intestino. Ostras, qué fuerte. Bueno, espero que ahí se esté dando respuestas a muchas preguntas que erróneamente habíamos creído que, por ejemplo, la psoriasis, que era un problema, bueno, han dicho millones de cosas, incluso los médicos te medican no del intestino, sino te medican otras corticoides, cosas. Exacto. Claro, te da corticoides Correcto. para la piel, pero no estás buscando la raíz del problema. Ya. Y muchas veces, igual que una candidiasis vaginal, el problema no está justamente en la vagina, está en el intestino. Fíjate, nos dicen desde el chat, además de una pregunta, nos dicen, joder, pues qué importante es la flora intestinal. A veces la despreciamos. Yo también, digo, la flora intestinal, pues yo qué sé, pues un elemento más, un filtro más, si me permites la palabra, la expresión que tiene nuestro cuerpo. Pero claro, al decir que es... Yo decirte que era el segundo cerebro y tú me has dicho, no, quizás el primero. Hostia, ya... Dices, hostia, pues sí que tiene mucha importancia, ¿sí? Mira, la reconciliación que tenemos que tener con nuestro intestino es súper importante, porque al final lo que tú estás introduciendo en él va a determinar cómo está tu salud. Ya. Oye, volvemos un poco a los mojones. Resulta que nos preguntan qué pasa que si flotan las cacas en el inodoro. Yo les pongo un palito y una vela y juego un rato con ellos, pero bueno, cada uno... Sí, bueno... A priori, sin saber mucho más, suele ser que hay un exceso de grasa y flotan, ¿vale? Porque no hay una absorción, no porque... Vale. O sea, es que claro, tenemos que entender también muchas de estas situaciones porque no simplemente porque comas grasa te van a flotar, tiene que ver con la absorción que tú tienes en tu intestino y como no se absorbe, se excreta. Vale. Y cuando se va suelto, es decir, como se dice vulgarmente, se va suelto, que dices, hostia, está deshecho, parece trufa. ¿Qué podemos pensar de todo ello? Mira, cuando suele haber unas heces como muy pastosas, suele haber sulfuro de hidrógeno que se está generando en el intestino, ¿vale? Y hay que ver que está sobrecrecido en esa microbiota para abordarlo porque hay un desequilibrio. Es que estoy dándome cuenta que es muy difícil tener un equilibrio intestinal, porque a la mínima puedes... No llegas a tener un problema de salud de la noche a la mañana. Vale. Igual que no sales de un problema de salud de la noche a la mañana, porque no existe una pastilla mágica. Al final son tus hábitos no recomendados los que te llegan a tener ese problema de salud y volver a retomar esos hábitos son los que te van a sacar de tu problema de salud. No un fármaco, porque al final volvemos a lo de siempre. Si te dan un fármaco, están paliando la sintomatología, pero no están buscando la raíz del problema. No, claro, ya. Entonces, si tú tienes hinchazón, si tienes gases, si tienes digestiones pesadas, si tienes problemas en la piel, eczemas, acné, el acné muchas veces viene también, muchas veces no, viene por un problema intestinal. Dolores articulares que no tienen explicación al uso, la niebla mental, el cansancio, cambios de humor. Hay un desequilibrio en tu microbiota y hay mucha posibilidad de que haya una permeabilidad intestinal que hay que tratar. No te voy a poner en duda, ni muchísimo menos, pero me cuesta tanto entender que ese primer cerebro, el intestino delgado, en su conjunto, pueda tener tanta implicación en tantos aspectos de salud de nuestro cuerpo, o tanta conexión en nuestro cuerpo, que me vas a permitir, ¿no? Que no es que dude de ti, ojo, sino que, hostia, me sorprende, tío, sorprende. ¿Cómo puede ser eso? Es que no lo sé. Pues claro, porque nadie nos ha enseñado, nadie nos lo ha contado, nadie nos lo explica. Ya. Y se piensa, que yo lo entiendo, y empatizo muchísimo con la gente y lo que cuesta a veces de cambiar hábitos, porque realmente lo que te va a sanar es que tu intestino esté en su orden, porque esos bichitos que habitan en él son nuestro sistema inmunitario. Vale. Son los que ayudan a que te defienden cuando hay un problema de salud. ¿Vale? Interesante. Claro, ten en cuenta que al final, y esto lo ha dicho en tu programa Ignacio Román, estamos intoxicados y eso es lo que nos enferma, es el terreno. Si tú cuidas el terreno y a partir de ahí cuidas realmente tu intestino,
realmente tú vas a tener una mejor salud, una salud más robusta. Claro, lo entiendo perfectamente. Y creo que nuestros en Kike me parece que nos acaban de decir que es muy interesante el tema, aunque el tiempo ya se nos va de las manos. Pero antes de nada, dietas, vamos a ver, porque hay muchas mujeres y también hombres, cuidado, muchas mujeres Sí. que se meten en el cuerpo ciertas dietas que eso intuyo que tiene que afectar a veces negativamente en el intestino. Claro, el problema principal con el tema de las dietas ya es mal llamar las dietas, Vale, porque ya usamos mal el vocabulario. Porque dieta, si tú lo miras en la RAE, es cualquier alimento que te nutres es dieta. ya. Entonces, al final ya empezamos mal por ahí, son los malos conceptos de que la gente se piensa que esta dieta y es como estar en la cárcel, ¿no? Sí. Es que estoy a dieta. No, vamos a entender bien. Aquí la clave sería es la selección de alimentos con una buena densidad nutricional. Vale, vale. Elegir bien, porque claro, nosotros habitamos este cuerpo y si tú tienes que cuidar este cuerpo en el que estás, Claro. no te metas un bollicao. Ya. Pues anda que no. Elige otro alimento que realmente esté más conectado con la naturaleza, que tenga una buena densidad nutricional y que realmente te alimente y esté en equilibrio con tu microbiota. Sí, pero aquí estamos luchando contra el sistema que nos han metido entre pecho y espalda, que si los donuts, que si los bollicaos, que si los croissants, que si... Con el azúcar, que es una droga, Ah, con eso ya conectas con un montón de cosas, pero al final también tenemos que ser conscientes y deberíamos de ser coherentes y entender que eso que nos venden nos lleva a lo otro que nos quieren vender, que es la farmacología. claro. Lo que pasa que, claro, en este lugar que habitamos y con esta sociedad que tenemos hoy en día a nivel de que parece que la salud es lo último y es más importante celebrar todo con comidas, con alcohol, Sí, con diferentes productos, ¿vale? Que nos venden en el sistema, pues no estamos conectados con nuestro origen y la naturaleza. claro, es que los excesos y la comida tóxica, eso se paga, tarde o temprano se paga. Sí, cuando tienes 20 años te puedes comer en un autobús que a veces no te pasa nada y en función de cómo sea tu situación también. Bueno, Pero cuando ya, los autobuses, las ruedas a mí me indigestan, cuidado, claro, pero cuando ya somos algo ya más adultos, que ya empieza a cambiar todo, e incluso cambia la microbiota, obviamente, porque no es la misma que cuando tenemos 15 años y cuando tenemos No, claro, 45. eh, y más cuando somos más adultos todavía, claro. no digerimos de la misma manera, no generamos las enzimas digestivas de la misma manera, la Sí. microbiota también se va envejeciendo, con lo cual tenemos que tener un poco más de cuidado en la selección de esos alimentos para tener una mejor longevidad. No Ya. para vivir muchos más años, sino para tener una muy buena calidad de vida. Claro, que esto es interesante. Te voy a hacer la última pregunta. Es que lo he visto que ha sido un comentario recurrente en el chat de Twitch sobre el hongo cándida. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, sobre este hongo? Vale, pues mira, el sobrecrecimiento de la cándida, principalmente uno de los precursores son los antibióticos, Ujú. el alcohol y el azúcar. Vale, vale. Entonces, esos suelen ser los orígenes que la alimentan y lo que suele ocurrir es que a veces, si no se trata bien y se siguen dando más antibióticos y no se acierta adecuadamente y no hay cambio en los hábitos que Sí. han generado llegar a ese punto, Ujú. lo que hace es generar como un biofilm y se arraiga mucho el intestino y luego es muy complicado eliminarla. Uf, ya. Y tenemos un problema peor que el que inicialmente teníamos, claro. Sí. Claro, porque al final los hongos, ¿no? Generan también micotoxinas. Ya. Es importante, no es un tema superficial realmente, ¿eh? Trabajar y tratar a una persona que tiene cándida tiene que ser una persona que luego tenga una constancia en sus hábitos vitales, ¿eh? Bueno, ya hemos visto que esto no es un tema menor y que me ha sorprendido muchísimo
que el intestino en nuestra vida juega un papel, en nuestro cuerpo juega un papel tan importante. La verdad es que me ha sorprendido mucho, Rubén, mucho. Yo insisto mucho en mi consulta, en las charlas, en cuando hablo con las personas, de incidir que realmente tengamos esa buena relación con el intestino y lo veamos igual de importante como puede ser el corazón o como puede ser el cerebro. Ya. Porque de verdad que si el intestino no está bien, afecta directamente. O sea, podemos tener una depresión por tener una permeabilidad y tener una disbiosis intestinal. Joder, es que es duro escuchar esto. Una depresión a veces te viene por un hecho que te haya pasado en la infancia. Sí, puede ser, pero que te pueda venir del intestino. Hostia, tío, te quedas. Hay literatura sobre ello y cada día, por no cuidarlo, más personas tienen problemas emocionales. Ya. No tienen energía, no tienen buen humor, están apáticos porque el intestino no está bien. Es durillo escuchar esto, ¿eh? De ahí a yo siempre con el mensaje para hacerlo escuchar, para que la gente lo tenga en cuenta y tenga más en cuenta qué va a elegir para introducir en su cuerpo cuando se quiere nutrir. Claro. A ver, tenemos que tener más cuidado en qué es lo que nos llevamos a la boca, sin lugar a dudas. Y bueno, en fin, sobre lo comentado hoy aquí, me quedo tremendamente ojiplático. Rubén, de verdad ha sido un placer esta conversación. Lo he pasado muy bien, créeme que lo he pasado muy bien. Y volveremos a repetir contigo para seguir hablando de salud y para seguir mejorando la salud. En cualquier caso, si ustedes pues quieren contactar con también nuestro patrocinador, que es Rubén Úbeda de Vitaltrain, pues ahí tienen la página www.vitaltrain. Si no me equivoco, .com, ¿no? .com, así Bien. es. Y bueno, en fin, contacte con él. Ya saben que es una preciosidad de persona y que vale la pena y que ahí tienen un servicio más que le ofrece de alguna manera también Canal 5, ¿no? Permíteme que me ponga esa medalla. Por supuesto. Qué tonto voy a ser toda la vida, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Rubén, un beso y un abrazo muy fuerte. Un beso muy grande también para ti. Cuídate mucho tú también. Un besito. Estamos en contacto, ¿vale? Igualmente. Venga, Chao. cariño. Adeu.